Bendiciones, mis amados. Estoy aquí con una persona muy popular en nuestro barrio, un amigo mío de mucho tiempo. Cariñosamente Kosovo, yo le digo al Goro. Dios me lo bendiga, Goro. ¿Cómo usted está? Entonces, aquí dándole la gracia a Dios por permitirnos un día más de vida, Y el junte, sí. a pesar de las cosas que pasan, de la vida cotidiana, ¿tú me entiendes? Está bien, está bien. Goro, usted sabe que usted se hizo muy viral en una entrevista que le hizo Omar Ratatá. Sí, a Sí, ti, sí. a Bombón y a Tito. Los dueños, los jefes del barrio, los que lo cuidan en el barrio, que no permite que nadie Victorino. vaya a hacer ni una avería aquí en una fechoría. Para que sepa. Y mire, pensando de eso también, metiéndonos a ese tema, hubieron muchos comentarios negativos, pero hubieron un par de comentarios que Positivo. en realidad positivos, que en realidad, ¿cómo le digo? Acaparan lo malo, ¿usted me entiende? Porque la crítica es social, ¿usted me entiende? Lo que pasa es que el que no lo conoce, sabe que Claro. ustedes estaban ahí, era modo actuación. Claro. Modo contenido, dándole Modo contenido, a sí, Tito, mucha gente sí. se desviaron. Yo Mucha no lo gente vi. se desviaron y comentaron, ¿usted me entiende? Usted me entiende, si yo fuera una gente de baja autoestima, me vea afligido, Sí, ¿usted me entiende? sí. Pero en realidad la crítica es social, es lo que le digo. Claro. Y en realidad hay mucha gente que juzgan sin conocer Yo persona de Yo en fondo. realidad me la disfruté de que yo vi los tres guayadores del barrio. Dije, Claro. ahí están la gente del milagro, dije yo. Para que Sí, sepa. milagro, dije yo. Es lo que le estoy diciendo y mucha gente se desviaron, pero gracias por el apoyo, porque la crítica, sea mala o buena, cuenta, ¿usted me entiende? Pero claro, toda crítica es una propaganda. Lo que está ahí agarrado de Dios todo el tiempo. Sí, y hablando de Dios, Goro, usted es un hombre, pues para que no sabía, nuestro hermano Kosovo ha sido un hombre cristiano. Hay unos momentos que él ha sido cristiano y ha dado testimonio, ha estado ahí en la iglesia. ¿Qué fue lo que le impulsó a buscar del Señor y qué le fue lo que causó que usted se apartara del Señor? Para que la gente que lo sabe, que lo sigue a usted ahí, sepa que también usted, aparte de ese contenido, usted también ha estado en la iglesia y conoce el sistema, el mundo de la iglesia Claro. y todo lo que se vive ahí. Primeramente, mi nombre verdadero es Carlos Daniel. Sí. Y segundamente, respondiendo a la pregunta que usted me hace, en realidad, yo ni supe en realidad por qué llegó, como tampoco supe por qué llegó el alejamiento a Dios. Prácticamente yo llegué a un colmado sin censura de Wilfrid Sí. en Villa Liberación. Entonces había un amigo mío que le dicen Reginito. El Renche. 3 días antes, 3 días después de ese día, él me invitó. O sea, yo llegué ese día y él me invitó que en 3 días, era miércoles, que el sábado íbamos para Cabarete, para una actividad que le decían 24 horas bajo el fuego del Espíritu Santo. Sí. En realidad, no sé si... Yo lo he escuchado. Sí, entonces fue un negocio, no le voy a hablar mentira, fue un negocio en realidad. Él me propuso de que para buscar las armas, que sea lo que sea, o sea, yo no juzgo esa parte de él, ¿me entiendes? Porque en realidad fue una ayuda muy grande para mí, muy bella también. Un encuentro con el Señor maravilloso, Sí. en realidad. En llanto y de todo, que tenía mucho que no sabía lo que era. No, yo lo vi en ese Un momento, llanto. muy tocado y transformado en ese momento. porque no fue de boca, como muchos dicen, usted Sí, sabe que sí. muchos critican, no, miren, ¿qué tal? ¿Usted me entiende? No, eso es solamente Dios, porque ni una hoja de un árbol se puede caer sin que Sea la el voluntad Padre del lo Señor. permita. ¿Usted me entiende? Entonces, basta que él me lo dijo 3 días antes, pero me lo dijo como en forma de que usted sabe que uno camina. Me dijo, yo te pongo algo, tú invitas a un par de gente más para ponerle de algo, para que vayan. Tal vez Dios hace algo con ellos. Sí. ¿Usted me entiende? Yo prácticamente no sé qué, pero como que me tocó el alma. Wow. Y desde ese momento decidí llegar. Encaminarse por el camino. Llegar y darle
un espacio a Dios para ver si Él podía hacer en mí lo que la calle, ni los placeres, ni las drogas, ni nada pudieron hacer, y en realidad me sentía vacío en ese momento por causa de relaciones. Yo voy a hacer una pregunta, mi hermano Carlos. Él se llama Carlos, pero yo siempre le digo el gordo, porque yo de Claro, chiquitico sí, lo sí. conozco No, y no como es que me Soul, siento gordo, mal, no es sí, que me sí. siento mal, ¿me Esto es entiendes? de cariño entre nosotros. Sino para... ¿Fue el momento de que usted estaba en la iglesia, su mejor momento en toda su vida, ya que usted dice que se siente solo, en ese momento se sentía solo y que todo lo que usted hacía en ese momento no lo llenaba? Pero cuando fue a ese evento, que sintió una transformación, un toque total, ¿fueron esos sus mejores días en su caminar de diario vivir? ¿O cuando usted estaba afuera en lo secular, en el mundo, como decimos brevemente hablando, usted se sintió también pleno como en ese momento? Definitivamente, si digo que no, sería hipócrita, ¿me entiendes? Porque en realidad, por eso recomiendo acercarse a Dios, y a pesar de lo que usted esté haciendo, siempre como pedirle dominio y control a Dios de su vida, porque yo creo que de la única forma que en realidad una persona puede sentir paz y llenar ese hueco que como de costumbre tengamos, Sí. los impíos, ¿me entiendes? El hecho de que yo hoy en día esté fuera no quiere decir de que el camino fue malo, porque yo le voy a hablar en serio, en realidad eso fue lo mejor que yo pude haber sentido en mi vida. Yo nunca me había sentido con ese hueco lleno, como ese deseo de vivir, de superarme, de seguir hacia adelante cada día, arrodillarme cada mañana, cada noche, levantarme cada madrugada, orar. En realidad, como yo me sentía ahí, nunca me he sentido en la calle, aunque he tenido mi tiempo de privilegio a nivel secularmente, Sí. ¿usted me entiende? A nivel del mundo. Yo nunca me había sentido, y mire, en realidad no le voy a decir que no, he tenido momentos, pero no puedo ni siquiera compararlo a lo que yo sentí en ese encuentro con el Señor, ¿me entiende? ¿Usted ha tenido Porque buena- yo siento que fui tocado en el corazón, ¿me De entiende? verdad, de verdad. De verdad. O sea, que ha tenido buena temporada en el mundo secular, pero no Sí, se pero asemeja nunca a se iguala, a ese momento. porque de manera secular me he sentido no me he sentido como que no me falta nada. O sea, he sentido que he tenido, pero que me faltan todo el tiempo, bajo monetariamente, mentalmente, físicamente, en todos los sentidos, ¿me entiendes? Me he sentido como más libre, con más paz, que el que ha tenido encuentro con el Señor sabe de lo que le estoy hablando, que eso es maravilloso. En realidad, incluso hay cosas que dentro del Evangelio, un punto muy Importante. exacto, importante, que dentro del Evangelio, o sea, fue como un encuentro como que el mismo Dios dijo, déjame ponerte a sentir De verdad. de verdad, para que tú en realidad tengas más o menos Una experiencia, una conocimiento. experiencia verdadera de lo que yo hago. Wow. ¿Me entiendes? Y fui muy impactado en realidad en el momento de que me llamó. Ante todo me fui en llanto, no pude controlar y arrodillarme y llegar al Señor. Y a pesar de lo que se habla, ¿usted me entiende? En realidad yo siento que tuve un encuentro verdadero con el Señor. Y les recomiendo a todo el que está afuera, de aquí, de afuera, que en realidad un encuentro con el Señor Tenga ese es lo encuentro. mejor que le puede pasar a un ser humano. Wow. Porque contenido es una cosa y en realidad es otra. La vivencia real. ¿Usted me Eso es. entiende? Porque si le hablo bien de la calle, estaría contaminando la sociedad en lo que ya yo aprendí, porque en realidad el saber tiene Su ventaja. su ventaja, pero usted me entiende. Sí. Por eso es que Dios, el que no sabe, o sea, una acción si fuera de tu cabeza, y nos manda también a pensar frío, porque que en realidad cuando uno piensa frío, Dios te ayuda, Sí. no actuar por impulso, porque en realidad Y- es lo que le digo. Y una pregunta, mi hermano Carlos. ¿Cuál fue la piedra
de obstáculos que hizo que usted se apartara del Señor, a pesar de tener ese impacto tan maravilloso, ese encuentro tan real con Dios, para que muchas personas, jóvenes que nos van a ver, que están pasando ese dilema y ese momento, puedan tener por la experiencia suya, mi hermano Goro, las estrategias para quedarse firme y poder pelear desde dentro, porque ya no es lo mismo cuando uno se aparta, comienza a enfriarse poco a poco, y el enemigo comienza a envolverlo nuevamente, y las amistades que no eran las correctas comienzan nuevamente a envolverlo, se hace más difícil que de donde estaba adentro, afuera. ¿Cuál fue esa piedra que usted considera que fue la que lo causó? Que Un impacto, Sí. de que en una prédica yo, bajo conformidad con el Señor, yo oí una dama que era mi pastora de ahí frente a la base, que decía que las brechas no son buenas. O sea, a veces por una amistad uno le falla al Señor por no fallarle a la amistad. ¿Usted Sí. me entiende? Y ahí, sin saber que el mundo espiritual se basa en portales y brechas, que el enemigo te tira como los bolseadores, el enemigo te tira un ya, pero con un dardo, como decía. sí, dardo, pero El bolsador te en tira. términos de bolseo, Sí. un gancho con el recto como para que desviarte y deje un punto libre para entonces noquearte. Sí. Entonces, yo le recomiendo que al que esté dentro del evangelio, que en realidad las brechas no son muy buenas, nunca se puede dejar de hablar con Dios, a Así. pesar de lo que haga, porque a veces uno se siente sucio y eso es lo que el enemigo, el Señor reprenda, quiere que uno haga, Sí. para que poco a poco irse ensuciando, y cuando tú vienes a abrir los ojos ya te encuentras demasiado hondo como Sí. para tú por sí solo escapar de la garra, ¿me entiendes? De Satanás. Completamente. El Señor reprenda. Y entonces le digo que en realidad el fallo es del ser humano. El fallo es del ser humano, y por un fallo uno se siente discriminado y se siente. Lo mejor que yo recomiendo es que un fallo no se sienta discriminado como yo, que hoy en día vea a qué llegué. Un poco por sentirme por algo que ahora simplemente yo veo como una caballá y digo, ¿y por qué? Porque me afligí mucho y me sentí mal, en realidad, en vez de irme a mi aposento Y y orar y hincarme, pedirle orarle y pedirle Perdón. perdón a Dios y como un renove de fuerza, Sí. pedirle fuerza para levantarme. Wow. No, me quedé en el lodo y como usted dice, las amistades comenzaron a agregarse y yo sintiéndome Más como más lejos de Dios y más cerca del mundo, porque el enemigo es muy Un ganchero, como te estaba sí, diciendo. un ganchero de adelante. Sí. Entonces, lo que le digo, el enemigo nunca deja de llavearnos. Sí. Y en realidad, como dice la palabra, como es revestido con la armadura de Sí, Dios, del Señor, porque esa es la sí. única manera de Soportar. Y a veces nosotros nos sentimos un nivel espiritual, porque estamos con Dios, como que ya como que hablando, términamente hablando. De tú a tú ahí. Sí, en realidad como que no necesitamos tanta fuerza del Señor. Eso es un error grande. Sí. Porque en realidad si nosotros estamos plantados por el Señor, es porque el Señor lo permite y es porque el Señor nos da la fuerza. ¿Usted me entiende? Sí. Y uno se guía a veces en términos no espirituales por el trato del círculo de la amistad. Sí, de la gente. amistad, ya no es varón y el respeto porque tú te encuentras revestido de la armadura, ya tú sientes como que ya tienes que soltarte porque ya tú sabes caminar. Entonces cuando uno viene y se da el trayón, se siente como muy discriminado para volver a reintegrarse. Sí, se siente Y ahí es que rechazado. se va sintiendo rechazado y alejado. La estrategia del diablo es hacerte sentir sucio, rechazado, Sí. y que usted siente menos. No, Y que Dios no te va a perdonar. Y siempre el enemigo tiene 2 o 3 infiltrados en la iglesia que dicen,
tú ves que... Fulano, Ahí, sí. para que tú te programes y digas, pero ni en la iglesia ya me quieren. Claro. Porque el enemigo es una estrategia. Ojo. Que tiene 2 o 3 gente ahí infiltrada. Ojo, ojo, eso es un tema que hoy en día se está viviendo mucho. Sí. En realidad, infiltrado en la iglesia que Satanás tiene, el Señor reprenda como para los nuevos creyentes, como hacerlos sentir menos Obstáculo, una piedra de tropiezo. y con obstáculos en lo que es la crítica, porque la crítica No es fácil. deforza mucho lo desanima. que es el espíritu en el Señor, y en realidad el que está en el Señor, por eso es que suelta la cama en banda. Sí. En realidad el Ayuda, trabajo más listo. grande y el enemigo más grande que uno tiene lo sabe casi todo el mundo, casi toda la humanidad, que es nosotros mismos. Exactamente. En realidad nosotros mismos es que cavamos nuestra tumba. Gordo, ¿Me entiendes? y una pregunta. ¿Ha considerado usted volver al camino del Señor? En todo momento en realidad. Y a pesar de en donde me encuentro, siempre, a pesar de que mi crianza fue desde niño, Sí, el porque- Señor, ¿me entiende? Es milagro, Ustedes está todo el también. tiempo ahí. Claro, mi crianza fue muy, muy humilde y muy... Usted me entiende que si hoy en día uno cogió los caminos equivocados y ha cometido decisiones malas, al igual que mucha gente, porque cada quien tiene su tiempo de levantar la cabeza y Sí, decir, hasta aquí, Hasta aquí llego yo. a Dios que tome la control, rienda, todo. ¿me entiendes? Porque en realidad es fuerte el camino, por eso Ay, es que es no, para no es valiente y fácil. poco No es fácil. llegará, muchos llamados y poco los escogidos, porque en realidad vivir bajo la conformidad de Dios y bajo las normas, en realidad no es fácil, no es fácil. O sea, el mundo te lo hace ver y que es fácil, ¿tú me entiendes? Que Pero todo en está realidad bien. No es así. no es así, es No, para no es un guerreros. cachú, como uno dice. Y respondiéndole a su pregunta, en realidad yo todo el tiempo anhelado, y en realidad a veces yo solo en mi habitación me pregunto orando que cuál es la causa de que en realidad yo sintiéndome tan mal, no, y sabiendo de que Dios es el único que te puede llevar Sí. a tener esa paz que muchos anhelan y pocos la siguen, y pocos deciden hacer ese sacrificio de decirle, Dios mío, toma el dominio de control de mi vida, ¿me entiendes? Sí. Porque en realidad levantar cabeza y en realidad ponerse para Dios prácticamente, en términos, no todo el mundo toma esa decisión, y yo les recomiendo que sí, todo el mundo debería tomar esa decisión, porque esa es la única Y la mejor. forma de que uno se puede sentir con vida, que está vivo, que está presente, ¿me entiende? Ante la sociedad, porque en realidad la sociedad a veces quiere a uno, ¿usted me entiende? Sí. Pero en realidad cuando usted está bajo la conformidad de Dios, usted siente el amor verdadero, Amén. hasta reflejado en la persona, Sí. ¿me entiende? Y todo es pureza y cero maldad, ¿usted me entiende? Hasta los pensamientos son liberados. Usted tiene otra manera de pensar, Wow. porque es que el impío y el cristiano nunca van a pensar igual, y si piensan igual, entonces Dios No hay y el comunión diablo ahí. están hay ligados. comunión, no hay comunión. no hay comunión, porque que en Sí. realidad no hay comunión. Usted no ve que en realidad para usted sentir la presencia y que se siente, cuando usted se pone a orar, impío, un impío se hinca a orar a Sí. Dios, y como que, a Dios que me perdone, como que no puede tomar la conexión exacta con Real. Dios, porque el nivel de perfección de uno lleva a que Dios, a sentir a Dios lejos. No que Dios está lejos, sino que el enemigo le pone esos pensamientos, Sí. que usted está lejos de Dios, que usted con un Padre Nuestro y acostado lo hace, no. Es verdad. Eso no. Usted puede buscar comunión, porque Dios es el único que puede y conoce su corazón, ¿me entiende? Y es el único que hace todas las cosas nuevas. Claro. O sea, hay muchos jóvenes ahí que están pasando por ese proceso. Y la Biblia dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera.
Es el hombre que vive juzgando, condenando, censurando. Pero cuando nosotros corremos a los brazos del Señor, Él no nos va a echar fuera porque Él es nuestro Padre Celestial que nos ama y siempre estará con nosotros en todo momento. Aunque estemos pasando por la peor situación o nos sintamos nosotros indignos, Él murió por cada uno de nosotros para demostrarnos que somos valiosos e importantes. Yo sé que la gente censura y condena, pero Dios levanta y restaura. Y por eso es necesario que nosotros entendamos este principio. De aunque el enemigo trate de ponernos traba, gancho para desviarnos del propósito original que es Dios, su camino a la iglesia, Dios sabe y ha puesto en el corazón de nosotros que solamente en Él es que estamos completos. Porque muchas veces la calle lo que nos vende, tú tienes que mangar lo tuyo, como dicen ellos. Claro. Tu cadena, tu ropa, tu cuarto, para ponerte bien, que te otro. Pero cuando tú logras tener todo eso, tú te sientes un vacío. Peor que cuando no tenía nada. Que nada. Sí, Entonces, en muchas ocasiones me pasó. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Acercarnos a Dios. ¿Dónde está Dios? En todos los lugares que tú le busques con fe, se va a manifestar. Abajo de un palo, hermano, usted clama con fe, Él le va a manifestar. Porque Dios no se basa de estar en un lugar, en cuatro paredes, sino que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué mensaje usted le da final a esos jóvenes que están atravesando la situación suya, que se sienten atados, que se sienten que no pueden más, que se sienten juzgados, aún por algún infiltrado de la iglesia, que no son iglesia real, pero que lo han juzgado y se sienten mal diciendo, pero si aún 2 o 3 me juzgan de la iglesia, ¿dónde yo voy a ir? ¿Qué consejo usted le da a esos jóvenes? No, que en realidad no se lleve, porque en realidad es como usted dice, abajo de una mata usted clama a Dios y Dios le responde. Que en realidad busquen ayuda en realidad en lo que es el Señor. Sí. Que en realidad que no se basen de lengua. Porque hoy en día yo estoy fuera y usted me entiende, por quererme llevar de la carne y de personas que en realidad pintan ser los aliados, pero en realidad son lo que, claro, al final son contrarios. Están tratando contra tu propia vida que están tramando. Sí, claro, porque cuando una gente se presta para, vamos a suponer, juzgarte o chismosear de ti para que te llegue a tus oídos, en realidad es contrario, porque el que se declara amigo de Dios no puede ser amigo del mundo. Y al final, cuando te tratan de incitar para llevarte al mundo, están en contra de tu salvación, porque la salvación es individual y uno no sabe cuándo uno se va de aquí. El problema es ese, que tú no sabes cuándo tú te vas. Sí. Y tú estás esperando que cuando después de viejo, cuando tú estás ya un cacarón, pero tú no sabes qué puede pasar. Y si esa persona lo que te están incitando y seduciendo al pecado, están tramando contra tu propia salvación y vida eterna. Claro, en realidad sí. Es el problema. Si en realidad, amigo oyente, ustedes son de los que están en la iglesia y se sienten, buscan ayuda de Dios y de su pastor, no miren críticas, no miren, porque esos son acechanzas del enemigo que, o sea, parte de su plan para que nuestra alma se pierda, porque ese es el único objetivo del enemigo, que nuestra alma se pierda, porque ustedes saben que él no se quiere ir solo, está caliente para allá. ¿Usted me entiende? Y el hecho de que ustedes vean la apariencia no quiere decir que hay un corazón que clama al Señor y que quiere estar, pero a diferencia de muchos, ¿me entiende? La carátula no es en realidad la carátula el enfoque en realidad. Porque Dios no vino a buscar ropa, Dios vino a buscar corazón. Por eso yo vine a hablar, no con Goro, el de los contenidos, sino con Carlos, que es real. Porque Carlos es una cosa y el Goro es un contenido. Eso es un contenido simplemente. Y hoy estoy dialogando con un amigo de mucho tiempo, Carlos, hermano de otro amigo mío, Braulio, cariñosamente Bombón. Claro. Y la gente, Tito. Y su mamá, que se congrega con nosotros, la hermana Milagros. Claro. Hoy yo estoy hablando con el hermano Carlos, un hombre que conoció del Señor, conoció el toque y la fidelidad de Dios, y que por cosas de la vida volvió atrás, pero que está consciente
que dentro de Muy él, consciente. él anhela estar nuevamente en la presencia de Dios, porque él ha entendido que a pesar de todo lo que le ofrece esta vida, se siente solo y que sin Dios no es lo mismo. Pero estoy hablando de con Carlos, no el del personaje, cuando fuimos y lo vimos ahí en lo más ratatá, que era un personaje que cuidaba en el bar, era un mi personaje. gente, eso es simplemente un personaje, porque a pesar de todo lo que ustedes ven, en realidad el corazón mío y mi anhelo es estar bajo el Espíritu Santo, ¿usted me entiende? Bajo guía del Espíritu Santo, porque esa es la única manera que morir es ganancia. No se lleven de contenido, de que en realidad, porque usted sabe que contenido es contenido, pero en realidad ya cuando uno se basa a lo que es la salvación, ya usted se da cuenta que en realidad su corazón, sea un toque del cielo o sea un capricho de su alma o un deseo de su alma, ¿me entiende? Clamar a Dios es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, vivir bajo conformidad del Señor. Yo se lo recomiendo a quien sea, ¿me entiende? Porque eso es contenido, oro. Pero en realidad, Carlos Daniel, en realidad es el ser humano. Un personaje que en realidad me siento yo. Me siento yo, porque hay muchas cosas que hoy en día yo no puedo pensar que pensaba mientras estaba en la iglesia. Así es. Como hay muchas cosas que yo pensaba en la iglesia, por eso es que prácticamente que llega al Espíritu Santo y le entrega su vida al Espíritu Santo, que tome dominio y control de su vida, en realidad cambia. ¿Usted me entiende? Por eso es que dicen una nueva criatura. Es que es necesario, porque en realidad hasta pensamientos que yo pienso ahora y que me atormentan, no me atormentaba ni pensaba en aquel momento. En ese momento. Solamente hambre de Dios, buscar a Dios, pendiente de que por la mañana no tengo que desayunarme, sino orar al Señor para que Él me llene en realidad espiritualmente, porque esa es la verdadera... ahí es cuando tú te sacias, cuando sacia el espíritu, porque sabe que el hambre usted se come un arrocito, ¿sabes? Nos comemos un arrocito y damos un par de vueltas, un par de brincos y al ratico no tengamos nada, ¿me entiendes? Así es. Tengamos la misma hambre, pero en realidad cuando Dios nos llena el espíritu, en realidad veamos que eso nos toca y nos llena de verdad y nos hace sentir bien de verdad. Amén. Para finalizar, tú amigo que estás viendo, tú joven que estás escuchando, presta oído a la voz de Dios y no endurezca tu corazón, porque la vida es pasajera. Hoy estás aquí, pero no sabes qué te puede pasar mañana o en una hora después. Todo puede cambiar para bien o para mal. Nosotros, la intención de este diálogo es enseñar que Dios siempre está a la puerta y nos ama a cada uno de nosotros, por encima de cualquier imperfección, debilidad. Por encima de cualquier proceso, Él está ahí. Si le llamamos, Él nos va a responder, porque el deseo de Él es lo mejor. Así que te invitamos a que te acerques al Señor y pueda el Señor transformar tu vida. Así como Dios ha puesto ese temor en Carlos Daniel, y sabemos que Él en su momento debido, Él va a volver a los caminos del Señor, porque tiene una madre que está orando por Él y amistades que siempre están orando por Él. Así que te invitamos a que te acerques al Señor. Dios te me bendiga mucho. Bendiciones. Toro.